Los médicos me dieron 2 meses de vida y volé directo a Atlanta para despedirme de mi hija. Ella no había hablado conmigo en 3 años. Solo quería verla feliz, aunque fuera a la distancia, aunque fuera solo por un momento. En cambio, la encontré en cuidados intensivos al borde de la muerte. Mientras tanto, su marido estaba bebiendo champán, rodeado de modelos en una mansión de Buckhead, riéndose por teléfono cuando lo llamé. Entonces marqué otro número. El hombre del otro lado de la línea había estado esperando mi llamada durante 17 años. 1 hora después, el marido de mi hija estaba de rodillas frente a mí en medio del pasillo del hospital, pidiendo clemencia. Pero ya era demasiado tarde. El avión se sacudió en una bolsa de aire y el vaso plástico con agua casi se volcó sobre la bandeja plegable. Elias Van atrapó la taza con la palma de la mano por reflejo y miró hacia la ventana. No había nada más que una espesa capa gris de nubes. Tenía 57 años y había pasado los últimos 15 de ellos trabajando en turnos rotativos en las plataformas petrolíferas de North Slope, en Alaska. En todo ese tiempo, había aprendido a no temerle a las turbulencias, ni al frío de 40 grados bajo cero, ni a los jefes que ladraban por teléfono desde sus cómodas oficinas en la ciudad. Pero hoy, sus manos temblaban ligeramente, y no era por las vibraciones del aire. En el bolsillo interior de su chaqueta llevaba un trozo de papel doblado en 4. Ya lo sabía de memoria, aunque solo lo había leído una vez. Fue un diagnóstico escrito con la típica indiferencia de la escritura médica. El pronóstico fue formulado de manera tan vaga que alguien sin experiencia podría incluso haber sentido un atisbo de esperanza. Pero Elías había trabajado con hombres que murieron de esa misma enfermedad. Y entendió perfectamente lo que significaba la frase tratamiento paliativo recomendado. 2 meses, quizá 3 si tenía suerte, y la suerte nunca había sido su fuerte. Lo curioso fue que casi no sintió miedo cuando el médico dijo esas palabras. Estaba sentado en el consultorio del oncólogo en Savannah, mirando un cartel amarillento que invitaba a la gente a hacerse controles regulares, y solo podía pensar en una cosa. Maya, su hija, quien lo había llamado por última vez hacía 3 años. Y esa conversación había terminado de tal manera que habría sido mejor que nunca hubiera sucedido. Recordaba cada palabra porque las había repetido en su cabeza cientos de noches seguidas, tratando de averiguar el momento exacto en que se había equivocado. Papá, simplemente no lo entiendes, le había dicho. Julián me dio todo lo que alguna vez soñé. Un ático en la mejor zona de la ciudad, un coche, viajes y ni siquiera pudiste venir a mi boda. Has vivido toda tu vida en tu cueva en el norte, pensando únicamente en el trabajo. Ni siquiera pudiste salvar a mamá. Esa última frase fue el cuchillo que ella le clavó entre las costillas. La parte sobre su madre, sobre Elena, que había sido consumida por la misma enfermedad que ahora lo estaba devorando vivo cuando Maya tenía solo 10 años. En aquel entonces, trabajaba 20 horas al día para reunir dinero para su tratamiento en una clínica de Houston para una terapia experimental sobre la que había leído en Internet. Nada de esto funcionó. Elena murió en sus brazos 2 días antes de que lograra reunir la suma necesaria. Y Maya, su hijita, a quien nunca pudo explicar adecuadamente porque papá siempre estaba trabajando y mamá no volvía a abrir los ojos, creció con esa espina clavada en el corazón. La azafata pasó por el pasillo con el carrito, ofreciendo bebidas y bocadillos. Elías meneó la cabeza y volvió a mirar por la ventana. Él no tenía hambre. En realidad no quería nada excepto una cosa. Para ver a su hija. No hablar con ella porque de todas formas no querría que él la escuchara. No pedir un lugar en su hermosa nueva vida. Porque no había espacio para él allí. Solo para verla, para asegurarse de que era feliz. Para guardar su sonrisa en su memoria y llevar esa imagen consigo a donde no hay retorno. Había volado sin avisar porque no tenía a nadie a quien llamar. Su número había estado en silencio durante 6 meses. No es que el número estuviera desconectado. Todo era silencio, como si el teléfono se hubiera apagado para siempre o lo hubieran arrojado a un río. Al principio, Elías pensó que simplemente había cambiado su número y no quería darle el nuevo. Entonces empezó a preocuparse, pero rápidamente se contuvo. Ella era una adulta. Ella tenía un marido rico de buena familia. Ella lo tenía todo.
Ella simplemente no quería hablar con su padre. Era su derecho. Se culpó a sí mismo. Las nubes afuera comenzaron a disiparse y la tierra apareció debajo. Cuadrados marrones de campos, cintas grises de autopistas, pequeñas casas de juguete de los suburbios. Atlanta estaba cerca. Elías sacó el teléfono. Se había apagado durante el vuelo y presionó el botón de encendido por costumbre. La pantalla se iluminó. Aparecieron notificaciones del operador y de repente el teléfono vibró con una llamada entrante, un número desconocido de la ciudad. Se llevó el dispositivo a la oreja, esperando algún spam sobre tarjetas de crédito o encuestas, pero la voz del otro lado era suave y tensa, como si estuviera mirando por encima del hombro mientras hablaba. Elías Van. Sí, es él. Mi nombre es Vera. Soy enfermera en el Atlanta General. Eres el padre de Maya Sterling. Su corazón hizo algo extraño, como si tropezara en terreno llano y se olvidara de cómo seguir latiendo. Elías agarró el teléfono con tanta fuerza que el plástico crujió. Sí, ella es mi hija. ¿Qué le pasó a ella? Tienes que venir lo antes posible. Solo tú, su marido. No debería enterarse. ¿Cómo es que no debería enterarse? ¿Qué pasó? ¿Está ella viva? La pausa en el otro extremo se sintió como una eternidad por ahora. Pero realmente es mejor si vienes. Ella dictó la dirección y el número del piso, y entonces la línea se cortó, como si alguien hubiera arrancado bruscamente el cable de la pared. Elías permaneció inmóvil, mirando la pantalla negra, sintiendo que algo cambiaba dentro de él. El miedo que había sentido hacía un segundo no desapareció, pero apareció otra sensación, fría y clara como el cielo invernal sobre la costa de Georgia. Había volado a la ciudad para morir, para despedirse de su hija y partir en silencio. Pero ahora los planes habían cambiado. El avión tocó la pista con un ruido sordo apenas perceptible y los pasajeros a su alrededor comenzaron a moverse, tratando de alcanzar los compartimentos superiores. Elías no se levantó de su asiento hasta que el pasillo estuvo casi vacío. Estaba pensando, tratando de procesar lo que había oído. Una enfermera, no un médico, no un representante oficial del hospital, sino una enfermera que llama en secreto y le pide que venga sin que el marido lo sepa. Eso solo podía significar una cosa, algo muy malo, algo que el marido quería ocultar. Tomó un taxi a la salida de la terminal, dio la dirección y se reclinó en el asiento. La ciudad a través de la ventana era extraña e irreconocible. Aunque había nacido aquí, todo había cambiado. Nuevos rascacielos, nuevos intercambiadores, nuevos carteles publicitarios con caras de personas que no conocía. La ciudad vivía su propia vida y hacía tiempo que había olvidado a Elías Van de Savannah, quien una vez caminó por estas calles con su pequeña hija sobre sus hombros. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez se trataba de un mensaje de texto del banco sobre la feria de taxis. Elías miró la balanza por costumbre y sonrió amargamente. Le quedaba poco dinero, pero ya no lo necesitaría. Había planeado gastar sus últimos ahorros en alquilar una habitación de hotel, ver a su hija desde lejos y comprar un billete de regreso que probablemente no usaría. Pero ahora todo era diferente. Ahora tenía un propósito. Sacó el certificado del oncólogo de su bolsillo, lo desdobló, releyó los fríos términos médicos una vez más y luego rompió el papel en pequeños pedazos lenta y cuidadosamente. 2 meses, quizás 3. Eso fue suficiente. Sería suficiente para todo lo que hubiera que hacer. Los recuerdos llegaron sin permiso, como suele ocurrir cuando uno viaja en silencio, viendo pasar un mundo extraño. Maya a los 5 años, con las mejillas untadas de mermelada, riendo tan fuerte que los vecinos golpeaban la pared. Maya a los 10 años, seria y tranquila, vestida de negro en el funeral de mamá, tomándole la mano sin llorar porque papá le dijo que tenían que ser fuertes. Maya, a sus 18 años, con su diploma de honores y ojos brillantes, dice que definitivamente se convertirá en una diseñadora famosa y hará que el nombre de la familia se sienta orgulloso. Luego Maya a sus 25 años vestida de blanco en una foto que envió por correo con una breve nota. Me casé. Su nombre es Julián. ¿Por qué no viniste? Él no vino porque no pudo porque ese día estaba en el hospital con un infarto y ni siquiera sabía que ella había fijado la fecha de la boda.
Ella no se lo había dicho de antemano. Ella simplemente envió la invitación 3 días antes, cuando ya era demasiado tarde para comprar boletos y obtener tiempo libre del trabajo. Ella lo hizo a propósito. Ella quería que él no viniera para poder reprochárselo más tarde. O tal vez se había inventado esa excusa para que no le doliera tanto pensar que su hija no lo quería allí en el día más importante de su vida. El taxi giró hacia la calle que conducía al hospital y Elías sintió que se le secaba la boca. El enorme edificio del hospital emergió detrás de la esquina. Le pidió al conductor que se detuviera en la entrada principal, pagó, salió y se quedó parado bajo el viento cortante por un minuto, reuniendo coraje antes de entrar. El vestíbulo estaba abarrotado y ruidoso, como una estación de autobuses. Las personas con espacios tensos hicieron fila en la recepción. Se sentaron en bancos duros, hablaron por teléfono o lloraron en los rincones. Elías pasó junto a ellos, siguiendo las señales hacia el ala indicada. Unidad de cuidados intensivos, 3er piso, puertas pesadas con cerradura con teclado. Se detuvo sin saber qué hacer. Y entonces la puerta se abrió desde dentro. Una mujer de unos 40 años con uniforme azul, rostro cansado y mirada penetrante lo miró y él supo que era Vera. Elías Van. Sí. Venga conmigo. Necesitamos hablar antes de que la veas. Ella lo condujo aparte, a un pequeño rincón junto a la ventana, donde había 2 sillas de plástico y una planta polvorienta en una maceta. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba y comenzó a hablar rápida y silenciosamente. Oficialmente, ella tuvo un accidente automovilístico. Esa es la versión de su marido y es lo que consta en los documentos. Extraoficialmente, es muy diferente. Llevo 12 años trabajando aquí y he visto suficiente para distinguir un accidente de una paliza. Fue ingresada hace 4 días con múltiples traumas, hemorragia interna y conmoción cerebral. Su marido vino una vez, se quedó 5 minutos y se fue. Desde entonces, ni siquiera ha llamado para preguntar por su condición. Elías escuchó y algo oscuro surgió dentro de él, algo que no había sentido en mucho tiempo. No desde 1998. Cuando su tripulación fue estafada y él, junto con otros 3 hombres engañados, fue a ajustar cuentas con los responsables. Esa fue la primera vez que comprendió que era capaz de hacer cosas que nunca antes había imaginado. ¿Por qué me llamaste específicamente? Vera lo miró a los ojos. Porque ella te estaba llamando. Cuando la trajeron estaba inconsciente, pero repetía una palabra. Papá. No Julián. No mamá. No es un amigo. Papá. Su garganta se cerró tanto que le costaba respirar. 3 años de silencio, 3 años de rencor y distancia. Y cuando las cosas realmente se pusieron mal, ella lo llamó. Para él, no para el marido que le había prometido todo y solo le había dado dolor. Quiero verla primero y escucharlo todo. No es la primera vez que está aquí. En los últimos 8 meses ha sido hospitalizada 3 veces. La primera vez con un brazo fracturado, la segunda con las costillas rotas. Cada vez que el marido venía, traía unos papeles, hablaba con el director y ella recibía el alta antes de tiempo. Intenté hablar con ella, pero solo lloró y me rogó que no se lo dijera a nadie. Ella tenía miedo. Mucho miedo. ¿Miedo de qué? De él. Y no solo él, sino toda su familia. Su padre, Silas Sterling, es propietario de una cadena de centros comerciales. Tiene conexiones en todas partes. Un tío en la oficina del fiscal del distrito. Pueden realizar cualquier informe y desaparecer antes de que un investigador lo vea. Ella lo entendió y por eso se quedó callada. Elías se puso de pie. Sus piernas no querían obedecerle, pero se obligó a dar un paso, luego otro. Llévame con ella. Vera asintió y caminó hacia adelante, pasando su credencial para abrir las puertas. Caminaron por un largo pasillo saturado de olor a antiséptico y desgracia. Pasando por habitaciones con las puertas cerradas y monitores que emiten su monótono recuento de las vidas de otras personas. Entonces Vera se detuvo frente a una de las puertas y se dio la vuelta. Prepárate. Se ve mal. Ella empujó la puerta para abrirla y Elías entró. Sobre la cama, envuelta en tubos y cables, yacía su hija, Sumaya,
a quien solía lanzar hacia el techo, atrapándola con sus grandes manos, mientras ella gritaba de alegría. Ahora no quedaba nada de aquella pequeña niña. Su rostro estaba pálido, casi gris, los ojos cerrados y con moretones alrededor que ningún maquillaje podía ocultar. Sus labios estaban partidos y su cuello estaba sujeto por un aparato ortopédico bajo el cual se veían marcas moradas. Él había visto esas marcas antes. Él sabía de dónde venían. Dedos. Dedos humanos apretando una garganta hasta que la víctima deja de moverse. Elías se desplomó en la silla junto a la cama y tomó su mano delgada, fría y débil, la misma mano que había sostenido 30 años atrás en la sala de partos cuando la enfermera le trajo un pequeño bulto y le dijo que era una niña. Entonces lloró de felicidad. Ahora él también lloraba, pero por algo completamente diferente. Durante un largo rato permaneció sentado allí mirándola, escuchando el pitido rítmico de las máquinas y el sonido de su propia sangre en sus oídos. Pensó en que todo podría haber sido diferente si hubiera ido a la boda, si hubiera insistido en conocer a Julian primero, si no la hubiera dejado alejarse tanto. Pero el pasado no se puede cambiar. Solo puedes intentar arreglar el futuro. Y para eso tenía 2 meses, quizá 3. Se levantó, salió de la habitación y encontró a Vera esperándolo en el pasillo. ¿Dónde están sus cosas? En el armario de almacenamiento del suelo. El marido no los recogió. Necesito su teléfono. Vera dudó, pero luego asintió y se alejó. Unos minutos después, regresó con una bolsa de plástico transparente que contenía ropa, un bolso y un teléfono con la pantalla rota. Elías tomó el teléfono y presionó el botón. La pantalla estaba destrozada, pero se iluminó. Le quedaba un 20% de batería y no tenía código de acceso. Abrió la galería y comenzó a mirar las fotos. Maya feliz en algún resort. Maya con una copa de vino en un restaurante. Maya y Julián en un yate. Todo bello. Todo perfecto, todo falso. Y luego aparecieron los vídeos. Uno de ellos fue fechado el mes pasado. Presionó play. En la pantalla apareció el rostro de un hombre joven y atractivo, con ojos arrogantes y la sonrisa de alguien acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Fuera de cámara, se podía escuchar el llanto de una mujer junto con la risa borracha de otra persona. Maya, vamos. Di algo por papá. Dile que te caíste solo. La cámara hizo un movimiento panorámico y Elías vio a su hija con el labio partido, el maquillaje corrido y los ojos de un animal acorralado. Ella estaba mirando a alguien fuera de cámara, alguien a quien temía profundamente, y habló con una voz muerta. Me caí solo. Las risas fuera de cámara se hicieron más fuertes. Varias voces femeninas a la vez. Mira, papito, tu niñita está bien conmigo. Intenta venir y arreglar las cosas. Eres solo un trabajador de plataforma de un lugar remoto, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Presentar un informe? Más risas. Luego el vídeo se cortó. Elías estaba en el pasillo del hospital, mirando la pantalla negra del teléfono roto. Sus manos no temblaban. Ya estaba más allá del miedo, la ira y la desesperación. Estaba en ese lugar donde solo queda la fría claridad y la comprensión de lo que hay que hacer. Sacó su propio teléfono, encontró un número en sus contactos que no había marcado en 17 años y presionó llamar. Los timbres sonaron uno tras otro, y empezaba a pensar que el número estaba muerto cuando una voz grave y con un ligero acento sureño respondió. Hola, Marcus. Soy Elías de los muelles de Savannah. ¿Recuerdas 2007? Una larga pausa, luego un suspiro que sonó como una risa. 17 años. Elías. 17 años. He estado esperando esta llamada. ¿Sabes? Siempre decía una llamada. ¿Alguna deuda? Me sacaste vivo de ese incendio. Habla, hermano. ¿A quién estamos derribando? Elías miró la puerta cerrada de la unidad de cuidados intensivos donde yacía su hija. Miró el teléfono con el vídeo que ahora estaba grabado en su memoria para siempre y solo pronunció un nombre. Los Sterin. Vera lo encontró en la cafetería del hospital, en el primer piso, 2 horas después de esa llamada. Elías estaba sentado en una mesa de plástico junto a la ventana.
Frente a él había una taza de café instantáneo que se había enfriado hacía mucho tiempo, cubierta con una fina película. No miraba el café. No miraba por la ventana. No miraba a ningún lado. Simplemente estaba sentado, esperando, como quien ya ha tomado una decisión y ahora observa cómo el universo se reorganiza a su alrededor. La enfermera se sentó frente a él, apoyó las manos en la mesa y permaneció en silencio un rato, observando su rostro. Luego preguntó en voz baja, casi un susurro, ¿qué hiciste, Elías? Nada especial. Llamé a una persona a la que una vez ayudé. ¿Llamaste? ¿Y ahora qué va a pasar? Finalmente la miró. Vera vio algo en sus ojos que la inquietó. No era ira, ni furia, ni sed, algo mucho más aterrador. Tranquilidad, la absoluta calma gélida de un hombre que sabe exactamente lo que hace. Ahora habrá justicia, no venganza, ni violencia, ni un tiroteo al estilo del 98, justicia. La verdad saldrá a la luz y la gente responderá por lo que ha estado haciendo durante años. No lo entiendo. No es necesario. Es mejor que olvides que me llamaste y que hablamos. Si alguien pregunta, solo eres una enfermera haciendo su trabajo. ¿Entendido? Vera asintió lentamente, aunque era evidente que quería hacer 1000 preguntas más. Pero había trabajado en ese hospital lo suficiente como para entender que hay situaciones en las que es mejor no saber demasiado. Hay personas a su alrededor que pasan cosas de las que nadie habla en voz alta después. ¿Cómo está?, preguntó Elías. Sin cambios. Los médicos dicen que las próximas 48 horas serán decisivas. Si su cuerpo puede superarla la inflamación y sus riñones no fallan, hay esperanza. ¿Qué porcentaje de esperanza? Aproximadamente el 50%, tal vez un poco menos. 50%. 50/50. Elías pensó en la ironía oculta en esas cifras. Los médicos le habían dado casi un 100% de garantía de muerte en unos meses, mientras que su hija se balanceaba al borde del abismo con las probabilidades de un lanzamiento de moneda. Y él no podía hacer nada para cambiar esas probabilidades. Ni con dinero, ni con contactos, ni siquiera con esa llamada que acababa de hacer. La medicina funciona con sus propias leyes. Y ningún expediente incriminatorio sobre familias ricas hará que las células cancerosas se detengan o que un órgano que falla vuelva a funcionar. ¿Puedo estar con ella? Solo siéntate a su lado. Oficialmente, no se permiten visitas en cuidados intensivos, pero puedo volver a llevarte si actúas con discreción y no llamas la atención, solo por un rato. Volvieron al tercer piso. Pasaron por las mismas puertas pesadas. En la habitación, nada había cambiado. Las mismas máquinas, el mismo pitido rítmico, la misma figura pálida en la cama que una vez fue su niñita. Elías se sentó en la misma silla, volvió a tomarle la mano y esta vez habló en voz alta, aunque sabía que ella no podía oírlo. Maya, soy papá. Llegué tarde. Lo sé, demasiado tarde, como siempre. Tenías razón cuando dijiste que siempre llego tarde. Llegué tarde a la boda. He llegado tarde a toda tu vida adulta, pero ahora estoy aquí. Y te prometo una cosa. Nunca más te tocará. Ni él, ni su padre, ni toda su familia. Creen que pueden comprarlo todo en el mundo. Que el dinero resuelve todos los problemas. Pero hay cosas que no se pueden comprar. Hay gente a la que le importa un comino su dinero. Y hay una verdad que finalmente sale a la luz. Guardó silencio, todavía sosteniendo su mano. Afuera, oscurecía. Atlanta encendía sus luces, indiferente a las pequeñas tragedias humanas que se desarrollaban tras cada una de sus millones de ventanas. En algún lugar de esta ciudad, Julian Sterling estaba celebrando en otra fiesta, bebiendo champán, abrazando modelos, y sin sospechar que su vida ya había empezado a desmoronarse. Las primeras piedras ya se habían desprendido de la montaña y rodaban cuesta abajo, trayendo consigo una avalancha. El teléfono de Elías vibró. Miró la pantalla. Un número desconocido. Luego otra llamada y otra. No contestó. Solo vio cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez, permitiéndose una pequeña sonrisa sombría. Había empezado.
Vera asomó la cabeza en la habitación y le indicó que era hora de irse. Elías se inclinó sobre su hija y la besó con cuidado en la frente, con cuidado de no tocar los cables ni los tubos. Espera, Maya. Papá está aquí. Papá lo arreglará todo. En el pasillo, sacó su teléfono y miró las llamadas perdidas. 7 en los últimos 10 minutos, todas de diferentes códigos de área de Atlanta. Escogió una al azar y volvió a llamar. Contestaron casi de inmediato y la voz al otro lado estaba claramente agitada. Soy Elías Van, padre de Maya Sterling. Sí, soy yo quien llama. Me llamo André. Soy periodista de investigación. Recibimos materiales sobre la familia Sterling. Materiales muy serios. Indican que usted es la persona de contacto. Queremos hacerle algunas preguntas. Pregúntele, ¿es cierto que Julian Sterling golpeó sistemáticamente a su hija? ¿Que fue hospitalizada repetidamente? ¿Que su familia encubrió los incidentes en cada ocasión? Es cierto. Hasta la última palabra. ¿Está dispuesto a conceder una entrevista oficial? No. Pero le daré algo mejor. En el teléfono de mi hija hay un vídeo donde su esposo la obliga a decir a la cámara que se cayó sola. Si quiere, puedo enviárselo. Una pausa al otro lado de la línea. Eso sería muy importante para la historia y la investigación. Luego, anote la dirección de correo electrónico. En 5 minutos, el vídeo fue enviado a la dirección indicada, luego a otra, y a una tercera. Elías devolvió las llamadas a todos los números que lo habían contactado, y resultó que eran periodistas, blogueros y editores de medios de investigación. Todos habían recibido el mismo paquete de documentos sobre las maniobras financieras de la familia Sterling. Todos querían confirmación de detalles, comentarios y... Elías les dio a todos lo mismo. El vídeo del teléfono de su hija y su seco testimonio. No dramatizó. No sollozó al teléfono. No maldijo a su yerno con las peores palabras. Simplemente expuso los hechos como un hombre que durante 15 años había sido jefe de equipo en las plataformas del norte y estaba acostumbrado a un lenguaje claro, la fecha de la primera hospitalización, la naturaleza de las lesiones, las palabras de las enfermeras, la reacción del esposo. Todo encajaba en un panorama escalofriante. Cuando finalmente cesaron las llamadas, Elías bajó al vestíbulo y salió. El aire frío de la ciudad le quemaba los pulmones y tosió larga y fuertemente. El cáncer se estaba haciendo notar, impidiéndole olvidar que el tiempo era limitado. Pero ahora eso era casi algo bueno. Cada acceso de tos era un recordatorio de que no tenía nada que perder. Y un hombre sin nada que perder es capaz de cosas inaccesibles para quienes se aferran a la vida, la carrera y la reputación. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Marcus, el hombre de Savannah. Elías, ¿cómo te va? No has cambiado de opinión, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? Hay llamadas. Muchas llamadas. El viejo Silas Sterling ya está contactando a todos sus conocidos, intentando averiguar de dónde salió la filtración. Al parecer, su hijo aún no lo sabe. Sigue de fiesta en algún sitio, sin siquiera contestar el teléfono. ¡Qué bien! Escucha, quiero que entiendas una cosa. Lo que puse en marcha ya no se puede detener. Es como una bola de nieve que empieza a rodar, acumulando cada vez más nieve, y al final, se convierte en una avalancha. Los Sterling van a sufrir un duro golpe. Hacienda, el FBI, la investigación. Saldrán cosas que no le van a gustar a nadie. Estoy listo. ¿Estás preparado para que esto también afecte a tu hija? Al fin y al cabo, ella también formaba parte de esa familia. Elías guardó silencio, reflexionando sobre la pregunta. No lo había pensado antes, pero ahora comprendía que Marcus tenía razón. Maya era la esposa de Julian. Formalmente, también podría verse afectada si salieran a la luz cuentas, propiedades u operaciones financieras conjuntas. Es una víctima, Marcus, no una cómplice. Cualquier investigador decente lo verá. Bien, si es así. Pero si yo fuera tú, buscaría un buen abogado por si acaso. Los abogados cuestan dinero. Yo no tengo. Tú sí. Voy a transferirte algo. No discutas.
Me salvaste la vida. Tengo derecho a dedicar parte de la mía a agradecerte. La llamada terminó. Elías guardó el teléfono y miró el edificio del hospital, enorme e indiferente, bajo la luz de las farolas. En algún lugar, allá arriba, en el tercer piso, su hija luchaba por su vida, mientras que en algún otro extremo de la ciudad, su esposo seguía disfrutando de su impunidad, sin saber que el mundo a su alrededor ya estaba en llamas. Volvió adentro y encontró un rincón tranquilo en el vestíbulo donde podía sentarse a esperar. No había nada que esperar excepto noticias de los médicos, pero no podía salir del hospital. Físicamente, podía, por supuesto, pero su alma no lo dejó. Demasiados años había estado lejos cuando debería haber estado cerca. Ahora estaría aquí, aunque eso significara sentarse en una silla de plástico duro toda la noche y escuchar a un vagabundo roncando en un rincón del vestíbulo. El reloj marcaba las 9:30 de la noche cuando Vera lo encontró de nuevo. Tenía una expresión extraña en el rostro, a la vez asustada y emocionada. ¿Has visto las noticias? No. ¿Qué pasó? Le entregó su teléfono. En la pantalla estaban las noticias, y el primer artículo lo hizo leer con atención. El magnate inmobiliario Silas Sterling, propietario de Sterling Mall Group, detenido para ser interrogado en relación con una investigación sobre importantes maniobras financieras. Según fuentes, involucra millones de dólares en sobornos ilegales en la construcción de proyectos de infraestructura pública. Elías le devolvió el teléfono a la enfermera. Trabajan rápido. ¿Tú hiciste esto? Solo hice una llamada. El resto lo hicieron personas que durante muchos años recopilaron información y esperaron el momento oportuno. ¿Pero por qué? Podrías haber ido a la policía y presentado una denuncia sobre golpizas. ¿Y qué habría pasado? El informe habría acabado en el escritorio de algún investigador amigo del tío de Julian en la fiscalía. Lo habrían archivado, perdido, olvidado, y en una semana, Julian habría sacado a mi hija del hospital y la habría matado. No, Vera. Los informes funcionan contra la gente común. Gente como tú y yo, pero no contra quienes tienen dinero y conexiones. Para ellos, se necesita otro método. ¿Qué método? Publicidad. Cuando todos los periódicos escriben sobre ti, cuando tu cara aparece en todos los sitios de noticias, cuando los periodistas indagan en tu pasado y encuentran cosas que incluso tú habías olvidado, entonces ninguna conexión sirve porque todos tus amigos en el poder se convierten instantáneamente en examigos. No quieren que sus nombres aparezcan junto al tuyo. Te dan la espalda, fingen no conocerte, y entonces te quedas solo contra el sistema que solía funcionar para ti. Vera lo miró como si lo viera por primera vez. Este hombre tranquilo y exhausto, de manos curtidas y mejillas hundidas, resultó ser alguien muy diferente a lo que parecía a primera vista. Tras su fachada tranquila se escondía una persona que sabía anticiparse y no temía jugar a lo grande. Eres un hombre peligroso, Elías. Solo soy un padre al que le arrebataron a su hija y un hombre al que le quedan 2 o 3 meses de vida. Lo que me hace peligroso no es mi carácter, sino las circunstancias. ¿Qué dijiste? 2 o 3 meses. Se dio cuenta de que había hablado demasiado, pero no intentó negarlo. ¿Qué sentido tenía ocultar lo que pronto sería evidente? Cáncer en etapa 4. Volé a la ciudad para despedirme de Maya, no para vengarme de su marido. Así fueron las cosas. Vera guardó silencio un buen rato. Luego se sentó a su lado en la silla de al lado y dijo en voz baja: mi padre murió de cáncer cuando yo tenía 20 años. También trabajaba en el oficio. Tampoco tenía tiempo para hacer muchas de las cosas que quería. Entiendo mejor de lo que crees. Se sentaron juntos en el silencio del vestíbulo. 2 desconocidos unidos por la desgracia ajena. Fuera de las ventanas del hospital, la noche de la ciudad fluía, indiferente e infinita. En algún lugar lejano, el imperio de la familia Sterling se derrumbaba. Los castillos de naipes de las reputaciones se derrumbaban. Sonaban teléfonos que nadie quería contestar. Y allí, en una sala de cuidados intensivos, una joven llamada Maya continuaba su lucha silenciosa por el derecho a respirar. Alrededor de la medianoche, el teléfono de Elías volvió a sonar. El número era desconocido,
pero algo lo impulsó a contestar. Elías vanidoso. Sí, soy el fiscal adjunto Martínez, de la Unidad de Delitos Especiales. Nos gustaría invitarlo a declarar mañana a las 10 de la mañana. Le dictaré la dirección. Anotó la dirección en una servilleta, colgó y se permitió sonreír. La maquinaria se había puesto en marcha. La maquinaria oficial de justicia, que normalmente trabaja con lentitud y torpeza. Pero cuando finalmente acelera, no se detiene. Los Esterín creían que estaban por encima de la ley. Estaban equivocados. Nadie está por encima de la ley cuando la ley está respaldada por la atención pública y las investigaciones periodísticas. Vera regresó a su piso y prometió avisarle si la condición de Maya cambiaba. Elías se quedó solo en el vestíbulo semidesnudo entre sillas de plástico y máquinas expendedoras. No durmió en toda la noche. Simplemente se sentó y pensó, repasando en su mente los acontecimientos de las últimas horas. Por la mañana, testificaría ante el fiscal, contaría todo lo que sabía, mostraría el vídeo, daría las fechas de las hospitalizaciones y luego regresaría aquí a esperar a que su hija abriera los ojos, si es que los abría. Cerca del amanecer, finalmente se quedó dormido y tuvo un sueño extraño. Estaba de regreso en Savannah en 2007 en ese accidente que cambió su vida. El edificio técnico estaba en llamas. Salía humo negro. La gente gritaba y corría por todas partes. Corrió hacia adentro porque alguien dijo que todavía había gente atrapada. Encontró a un hombre inconsciente atrapado bajo una viga caída. Lo sacó a cuestas. A pesar de que el hombre pesaba más de lo que realmente era, lo sacó al aire, lo puso en el suelo y entonces el edificio detrás de ellos finalmente se derrumbó. Ese hombre perdió una pierna, pero sobrevivió. Elías sufrió quemaduras y problemas pulmonares que quizás llevaron a su diagnóstico actual. Y el hombre que salvó se convirtió en alguien muy diferente. Alguien que sabe recopilar información y esperar 17 años el momento oportuno para pagar su deuda. Elías se despertó porque alguien le estaba sacudiendo el hombro. Abrió los ojos y vio a Vera. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con algo parecido a la esperanza. Ella recuperó la conciencia por un momento, literalmente un minuto, pero ella preguntó por ti. Ella preguntó si su papá estaba aquí. Elías saltó tan rápido que su cabeza dio vueltas. Se agarró al respaldo de la silla para no caerse y siguió a la enfermera con unas piernas que no le obedecían. Su corazón latía en algún lugar de su garganta, impidiéndole respirar. Ella había recuperado la conciencia. Ella estaba preguntando por él. Ella lo recordó. En la puerta de la unidad de cuidados intensivos, se detuvo para recuperar el aliento. Luego empujó la puerta y entró. Maya yacía en la cama con los ojos cerrados. Pero algo había cambiado en su rostro. No estaba tan gris como el día anterior. Y cuando él se sentó a su lado y tomó su mano, ella apretó débilmente sus dedos en respuesta. «Papá», susurró sin abrir los ojos. «Estoy aquí, Maya. Papá está aquí. No me voy a ningún lado». Una lágrima rodó por su mejilla y desapareció en la almohada. Elías se inclinó más cerca, sintiendo que sus propios ojos le ardían traicioneramente. «Perdóname, papi, por todo. Por esas palabras. Por el silencio. Fui un completo tonto. No hay necesidad de descansar. Recupera tus fuerzas. Hablaremos más tarde. Tenemos mucho tiempo». Él mintió. Por supuesto, no tenía mucho tiempo. Pero ella no necesitaba saberlo. En este momento solo necesitaba una cosa. Saber que su padre estaba cerca, que era amada, que ya no estaba sola. Maya volvió a hundirse en el sueño, pero sus dedos no soltaron su mano. Y Elías permaneció sentado a su lado sin moverse, sin soltar su mano, mirando como un nuevo día amanecía fuera de la ventana, un día en el que todo cambiaría definitivamente. En ese mismo momento en que Elías estaba sentado junto a la cama de su hija tomándole la mano, una escena muy diferente se desarrollaba a 30 millas del hospital. La mansión en Buckhead se inundó de luces. La música sonaba tan fuerte que se podía oír desde las propiedades vecinas, y junto a la piscina climatizada, un grupo de una docena de personas se había instalado. Claramente,
No planeaban terminar la fiesta antes del amanecer. Julian Sterling, de 32 años, heredero del imperio inmobiliario Sterling y esposo de la mujer que en ese momento luchaba por su vida en cuidados intensivos, yacía en un sillón con una copa de champán en la mano, mirando a sus dos modelos en bikini jugar a un juego tonto con una pelota. Estaba borracho, pero no demasiado. Solo lo suficiente para sentir una relajación placentera y no pensar en nada serio. Y muchas cosas serias se habían acumulado últimamente. Maya estaba de nuevo en el hospital. De nuevo esos moretones, de nuevo las preguntas del médico, la necesidad de llamar a su padre y pedirle que lo vuelva a manejar. Pero su padre siempre se encargaba de ello y todo siempre terminaba bien. Unas cuantas llamadas, un sobre la persona adecuada y, de repente, en el papeleo aparecía el accidente doméstico o las consecuencias de un pequeño choque. El sistema funcionaba como un reloj y Julián hacía tiempo que había dejado de preocuparse por esas nimiedades. Una de las modelos, una rubia de piernas largas llamada Courtney, se acercó a su sillón y se sentó a su lado, sacudiéndose gotas de agua de sus hombros bronceados. «Julián, ¿dónde está tu esposa?» «Enfermo de nuevo». Sonrió con suficiencia y tomó un sorbo de champán. «Siempre algo con ella. Ella es muy frágil. Quizás le falten vitaminas. Quizás un cerebro también». Courtney se rió. Y Julián sintió el placer habitual de su propio ingenio. A él le gustaba que las mujeres hermosas se rieran de sus chistes. Le gustaba sentirse el centro de atención, el dueño de la situación, el hombre al que todo le estaba permitido. El teléfono sobre la mesa junto a la botella de Dom Perignon vibró por tercera vez en la última hora. Julián miró la pantalla y volvió a ver a papá, a su padre. Probablemente quería saber cómo iba la fiesta o recordarle la reunión con los inversores mañana. No importaba. Le devolvería la llamada por la mañana. Él rechazó la llamada y volvió a observar a las modelos en la piscina. La vida era hermosa. El teléfono volvió a sonar y esta vez Julián por fin contestó porque ya era la sexta llamada consecutiva y empezaba a irritarle. «Papá, ¿qué pasa?» «Estoy ocupado». La voz de su padre en el receptor era extraña, no como siempre. Silas Sterling siempre hablaba con confianza, claramente como un hombre acostumbrado a dar órdenes. Pero ahora en su voz había algo inusual, algo así como miedo. «Hijo, ¿dónde estás?» «En casa con amigos». «¿Por qué?» «Acabo de recibir la visita de la unidad anticorrupción. Están preguntando por los contratos de infraestructura, por los proyectos del 2014. Julián se sentó lentamente en el sillón. La embriaguez comenzó a disiparse de su cabeza con una velocidad alarmante. «Papá, eso no es algo de lo que se pueda hablar por teléfono. Ellos lo saben todo, Julián. Todo. Tienen documentos, cuentas, correspondencia. ¿De dónde? ¿Quién filtró?» «Espera, no entiendo. ¿Qué documentos? ¿De qué estás hablando? ¿Qué ha mantenido a nuestra familia a flote durante los últimos 10 años? ¿Y qué hay de los sobornos? Sobre los planes, sobre la gente a la que le pagamos. Todo eso está ahora en manos de los investigadores». Y la llamada cortada. Julián se quedó mirando el teléfono tratando de comprender qué había pasado. Luego volvió a llamar a su padre. Suenan largos timbres y luego la voz mecánica del buzón de voz. De nuevo. Courtney notó que su expresión había cambiado y se acercó. «Oye, ¿qué pasa? ¿Pasó algo?» «No sé. Probablemente necesito hacer algunas llamadas». Se levantó y se alejó de la piscina, marcando el número del abogado de la familia. «Ocupado», el número de su tío en la oficina del fiscal del distrito. El número que ha marcado está fuera de servicio o desconectado. El número del socio comercial de su padre con quien habían construido juntos esos proyectos de infraestructura. El teléfono está apagado o fuera del área de servicio. Algo estaba muy mal. Muy mal. Julián abrió el navegador de su teléfono y escribió el nombre de su padre en la barra de búsqueda. Lo que vio le hizo agarrarse al respaldo de la silla más cercana para no caerse. El magnate inmobiliario Silas Sterling detenido bajo sospecha de fraude millonario. Escándalos en torno a proyectos de infraestructura. Nuevos detalles. Familia Sterling bajo investigación. ¿Qué se sabe hasta ahora?
Y más y más y más. Decenas de titulares, cada uno más terrible que el anterior. Julián se desplazó por las noticias, sintiendo como si el suelo se hundiera bajo sus pies. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Quién pudo haber hecho esto? Un artículo le llamó especialmente la atención sobre la violencia doméstica en las familias de élite. La esposa del heredero de un imperio comercial fue hospitalizada repetidamente por golpizas. Lo abrió y vio su cara en la foto. A su lado había una foto de Maya claramente sacada de sus redes sociales y debajo de la foto un texto que le hizo empezar a sudar frío. Según fuentes del ámbito médico, Maya Sterling fue ingresada al menos 3 veces en los últimos 8 meses en diferentes hospitales de la ciudad con lesiones características de víctimas de violencia doméstica. Cada vez que su marido Julian Sterling insistió en la versión de los accidentes domésticos y gracias a las conexiones de su familia, estos guisantes no recibieron la debida atención. Más abajo había un vídeo. Ese mismo vídeo lo había grabado hace un mes cuando estaba borracho y furioso y quería mostrarle a ese tonto quién era el jefe en la casa. La obligó a hablar a la cámara diciendo que se había caído sola. Y él se había reído y las chicas a su alrededor también se habían reído. Ahora ese vídeo estaba en internet y cientos de miles de personas ya lo habían visto según el contador de visualizaciones. Julián arrojó el teléfono al césped y se cubrió la cara con las manos. Este fue el final total y definitivo. Incluso si su padre hubiera salido airoso de la historia del soborno ilegal, incluso si su tío en la fiscalía hubiera logrado arreglar algo en el caso penal, este vídeo ya no podría ser borrado. Se había extendido por todo internet. Fue compartido por todos los canales principales. 1 millón de personas lo discutieron en los comentarios. De repente se dio cuenta de que nunca antes se había sentido tan indefenso. Toda su vida cualquier problema lo solucionaba con dinero o contactos. Le faltaste el respeto a un policía y te pusieron una multa. Papá llamó. Chocaste el auto de alguien y no quisiste pagar. El abogado lo arregló. Golpeaste a tu esposa hasta casi matarla. El director del hospital firmó los papeles necesarios. Pero ahora todos esos mecanismos eran inútiles porque la información había sido liberada y había cobrado vida propia. No se le podía sobornar, intimidar ni aplastar con autoridad. Simplemente existió. Y con cada minuto que pasaba, había más. Courtney y los demás invitados comenzaron a darse cuenta de algo. Alguien ya estaba mirando su teléfono. Alguien estaba susurrando. El ambiente festivo se desvaneció como si alguien hubiera accionado un interruptor invisible. La gente empezó a marcharse murmurando disculpas y alegando asuntos urgentes. Media hora después, junto a la piscina, solo quedaba Julián, sentado en una tumbona con un vaso vacío en la mano, mirando fijamente a la oscuridad. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, el número era desconocido. Julián respondió mecánicamente sin pensar. Julián Sterling. Sí, soy el fiscal adjunto de Distrito Martínez, Unidad de Delitos Especiales. Usted deberá presentarse a prestar declaración mañana a las 10 de la mañana. Te dictaré la dirección. Anotó la dirección en una servilleta que encontró sobre la mesa y colgó. Sus manos temblaban. Su cabeza estaba vacía como una casa saqueada. 1 hora más tarde, circulaba a toda velocidad por la ciudad de noche en su Porsche Cayenne, ignorando los límites de velocidad y las normas. Necesitaba ir a ver a Maya. Necesitaba verla, hablar, entender lo que estaba pasando. Ella debería estar en esa clínica privada a donde normalmente la llevaban después de los incidentes. Pero cuando llegó, el médico de turno lo miró con un desdén apenas disimulado y le dijo que Maya Sterling no estaba registrada allí. Entonces, ¿dónde está ella? Según tengo entendido, en el general se encuentra en cuidados intensivos. Cuidados intensivos. Esa palabra lo golpeó como una bofetada. Sabía que la había golpeado más fuerte de lo habitual. Él sabía que ella se había caído gravemente y se había golpeado la cabeza. Pero el llanto intenso ya era demasiado. Eso ya superó lo que se podía silenciar y olvidar. Condujo hasta el Atlanta General, violando todas las reglas posibles y evitando milagrosamente un accidente. A la entrada del hospital, aparcó directamente sobre el césped, salió del coche y entró corriendo.
En el vestíbulo, agarró del brazo a la primera enfermera que pasó y casi le gritó en la cara: ¿Dónde está la unidad de cuidados intensivos? Necesito ver a mi esposa, Maya Sterling. La enfermera dio un paso atrás y señaló hacia los ascensores. Julián corrió sin notar las miradas que lo seguían de todas partes. Él no sabía que su rostro ya era reconocido por las personas que habían leído las noticias o visto ese vídeo. Él no entendía que para el resto él ya no era el heredero de una familia adinerada, sino el hombre que golpeaba a su esposa y lo filmaba en vídeo. En el tercer piso, la seguridad lo detuvo. 2 hombres corpulentos y uniformados le bloquearon el paso y le pidieron identificación. Soy el marido de una paciente. Debes dejarme pasar. Un momento. Vamos a verificar. Uno de los guardias gritó en algún lugar, habló en voz baja y luego miró a Julián con una expresión difícil de descifrar. No puedes ver al paciente. Órdenes del médico tratante. ¿Cómo que no puedo? Tengo un derecho. Yo soy su marido. El mismo marido que la golpeó durante 8 meses seguidos. La voz venía de algún lugar a un lado. Julián se giró y vio a una mujer de mediana edad con uniforme médico, rostro cansado y una mirada que no presagiaba nada bueno. ¿Y tú quién eres? Soy la enfermera que recibió a su esposa en este hospital 3 veces. Vi sus fracturas, sus moretones, sus lágrimas y llamé a su padre porque alguien tenía que protegerla. El padre. Esa palabra hizo que Julián se congelara. Sabía que Mia tenía un padre, un trabajador de una plataforma petrolera de Savannah que no había aparecido en sus vidas durante años. Maya a veces lo mencionaba cuando estaba especialmente deprimida, pero Julián nunca lo tomó en serio. ¿Qué podría hacer un simple trabajador de una plataforma contra la familia Sterling? ¿Dónde está su padre? En la habitación con su hija. A diferencia de ti, él vino tan pronto como se enteró. Julián se dirigió hacia las puertas de la unidad, pero los guardias volvieron a bloquearle el paso. Intentó apartarlos, pero eran más fuertes de lo que parecían y un segundo después estaba de cara contra la pared con los brazos retorcidos tras la espalda. Cálmese, señor, o llamaremos a la policía. ¿Sabes quién soy? Conozco al tipo del vídeo que golpea a las mujeres y las obliga a mentir ante la cámara. Esas palabras le hicieron recuperar la sobriedad mejor que cualquier ducha fría. Él dejó de luchar y dejó que los guardias lo llevaran aparte. Se quedó apoyado contra la pared, respirando con dificultad, tratando de entender qué hacer a continuación. En ese momento, se abrió la puerta de cuidados intensivos y salió un hombre bajo y delgado, con mejillas hundidas y manos curtidas, vestido con una chaqueta sencilla y unos vaqueros desgastados. Nada especial. Solo un hombre trabajador normal de mediana edad. Pero algo en sus ojos hizo que Julián se congelara. El hombre se acercó, se detuvo a unos pasos y miró a Julián con una mirada larga y pesada. Así que esto es lo que eres, Julian Sterling. El príncipe del caballo blanco, el que le prometió a mi hija un cuento de hadas y le dio un infierno. Escucha, no sé qué te han dicho, pero todo esto es un malentendido. Maya, cállate. Una sola palabra dicha en voz baja y tranquila, pero con tanta fuerza que Julián se quedó en silencio como si le hubieran sellado la boca. Vi el vídeo. Te oí reír. Vi la cara de mi hija cuando le dice a la cámara lo que la obligas a decir. La vi en esa habitación llena de tubos y moretones. Así que no me vengas con esa charla de malentendidos. ¿Cuánto quieres? Esta pregunta se le escapó a Julián automáticamente. Toda su vida cualquier problema se solucionaba con dinero y no sabía pensar de otra manera. ¿Cuánto cuesta? $1 millón? 5-10 le cederé todo a Maya. Casas de pluma, coches, cuentas. Le daré el divorcio sin ninguna condición. Detengan todo esto. Retire los artículos. Borrar el vídeo. Elías lo miró en silencio y era imposible leer ninguna emoción en su rostro. Julián interpretó esto como una señal para continuar. Tengo dinero, no tanto como antes, pero suficiente. Puedo transferir a su cuenta, digamos 200.000 ahora mismo. No es un soborno. Es una compensación por todo lo que hice, por el dolor que le causé a tu hija. Entiendo que el dinero no puede arreglar el pasado, pero puede ayudar a construir el futuro.
200.000, 500.000. Encontraré esa suma incluso si tengo que vender todo lo que tengo. ¿Y qué debo hacer con esos 500.000? Sencillamente, simplemente detengan todo esto. Dígale a los investigadores que usted exageró. Que Maya se cayó sola. Que el vídeo fue grabado como una broma. Una broma estúpida. La gente lo creerá. La gente siempre cree lo que quiere creer. Elías dio un paso adelante y Julián involuntariamente dio un paso atrás. Había menos de 3 pies de distancia entre ellos. ¿Sabes cuánto gano al año en mi turno en North Slope? Un poco más de 15.000. 500.000 son casi 35 años de mi trabajo. Mucho dinero para alguien como yo. Ahí lo tienes. Es buen dinero. No terminé 35 años de trabajo y crees que por ese dinero voy a traicionar a mi hija, que le voy a decir a los investigadores que ella se cayó sola cuando vi el vídeo donde la golpeaste cuando la vi en esa habitación llena de moretones y tubos. No es una propuesta de traición. Es una propuesta de compromiso. Compromiso. Bonita palabra. ¿Y sabéis qué compromiso le habéis estado proponiendo a mi hija durante todos estos meses? Callarse la boca. Tómalo. Finge que todo está bien y entonces no te mataré por completo. Ese fue su compromiso. Julián sintió el sudor frío correr por su espalda. Esta conversación no iba como él había planeado. El hombre que tenía delante no reaccionó al dinero. No temieron las amenazas y no intentaron negociar. Él simplemente estaba allí parado, mirándolo como una boa mira a un conejo. ¿Qué quieres entonces? Dime lo que quieres y haré lo que sea. Nada. ¿A qué te refieres con nada? Todo el mundo tiene un precio. No tengo precio porque no tengo nada que comprar. Me quedan 2 o 3 meses de vida. Tengo cáncer. Etapa 4. El dinero no me sirve porque no tendré tiempo para gastarlo. El poder me resulta inútil porque no hay nadie sobre quien ejercerlo ni tiempo para hacerlo. Lo único que necesito es saber que mi hija está a salvo y que solo estará a salvo cuando tú estés en prisión. Esas palabras golpearon a Julián como un mazo en la cabeza. Cáncer en etapa 4. 2 o 3 meses. El hombre que había destruido su vida estaba al borde de la muerte. Había una ironía monstruosa en esto. Una injusticia cósmica. ¿Estás hablando en serio sobre el cáncer? Absolutamente serio. Volé a la ciudad para despedirme de mi hija, no para vengarme de ti, no para destruir a tu familia, solo para despedirme porque ella no me había hablado en 3 años. Y quería verla una última vez. Y en cambio, la encontré al borde de la muerte. Y luego me enteré que la habías golpeado durante 8 meses seguidos. Las lágrimas corrían por el rostro de Julián. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Era miedo puro y absoluto. El terror animal de una persona que por primera vez en su vida se encuentra con algo que no se puede comprar, ni intimidar, ni destruir. Voy a cambiar. Juro que nunca la volveré a tocar. Iré a terapia, a tratamiento, lo que sea necesario. Es demasiado tarde, Julián. Demasiado tarde. Elías se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de cuidados intensivos. Al llegar a la entrada se detuvo y se giró. ¿Sabes? Quería perdonarte. De verdad que lo hice. Vine aquí simplemente para llevarme a mi hija y marcharme. Llévala a donde no puedas alcanzarla y dale la oportunidad de empezar de nuevo. Pero luego vi ese vídeo y escuché cómo te reías. Te reías, Julián, de ella, de su miedo, de su dolor. Fue entonces cuando entendí que aquí no hay nada que perdonar. Entró en la unidad y la puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Julián permaneció sentado en el suelo en un charco de sus propias lágrimas bajo las miradas de los guardias y la enfermera que había llamado a Elías. Unos minutos después llegó la policía. Lo levantaron del suelo, le pusieron las esposas y lo llevaron hacia la salida. La gente en el vestíbulo lo filmó con sus teléfonos. Alguien gritó insultos. Alguien simplemente miró con silenciosa condena. El mundo de Julian Sterling se había derrumbado definitiva e irrevocablemente, y ninguna cantidad de dinero podía cambiar eso. El coche de policía trasladó a Julián a la comisaría para prestar declaración,
pero ya unas horas después le dejaron marchar bajo su propia responsabilidad. Formalmente aún no habían presentado cargos. Solo tenía la condición de testigo en el caso de las maniobras financieras de su padre y la condición de sospechoso en el caso de violencia doméstica sistemática. Sin embargo, el fiscal de turno presentó inmediatamente una orden de alejamiento contra Maya, que el juez concedió sin dudarlo. Se le notificó por escrito que no podía acercarse al hospital ni comunicarse con ella mientras durara la investigación. El abogado, al que logró contactar a altas horas de la noche, le aconsejó que guardara silencio, no diera declaraciones a la prensa y esperara el desarrollo de los acontecimientos. Pero Julián no sabía quedarse callado, ni tampoco sabía esperar. Toda su vida había estado acostumbrado a actuar, a empujar, a imponer su voluntad ante cualquier obstáculo. Y ahora, cuando todo se derrumbaba a su alrededor, no podía simplemente cruzarse de brazos y ver cómo su existencia se convertía en cenizas. La mañana lo encontró en un apartamento en Inman Park que alquilaba para encuentros de los que su esposa no debía saber nada. No había dormido en toda la noche, mirando las noticias y viendo cómo el número de publicaciones sobre su familia crecía exponencialmente. A las 8 de la mañana, el escándalo ya había sido cubierto por todos los principales medios de comunicación y el vídeo de la golpiza a Maya había superado los 3 millones de visitas. Julián no pudo leer los comentarios que estaban debajo porque después de los primeros 10, comenzó a temblar. El teléfono explotaba de llamadas, pero no eran amigos ni socios. Periodistas, blogueros, personas desconocidas que querían obtener comentarios o simplemente desahogar su odio. Julián silenció el teléfono y lo arrojó sobre el sofá, pero eso no lo hizo sentir mejor. Intentó comunicarse con su padre, pero Silas Sterling todavía no estaba disponible. Según la noticia, lo habían detenido para interrogarlo y aún no lo habían dejado ir. Su tío en la oficina del fiscal del distrito no había respondido llamadas durante 2 días. Los socios que ayer le llamaban hermano y se juraban amistad eterna parecían haberse evaporado de la faz de la tierra. Por primera vez en su vida, Julián comprendió lo que significaba estar verdaderamente solo. Cerca de las 10 de la mañana, tomó una decisión. Tuvo que regresar al hospital y hablar con su suegro, hombre a hombre, sin histeria ni amenazas. Tal vez no era demasiado tarde para negociar. Tal vez ese trabajador de la plataforma simplemente no entendía con quién se estaba metiendo y se le podía convencer de dar marcha atrás. Al fin y al cabo cada persona tiene su precio. Absolutamente todo el mundo. Se puso una camisa limpia, se aseó más o menos y llamó a un Uber porque había dejado su Porsche cerca del hospital y recogerlo ahora era demasiado arriesgado. El conductor lo reconoció en el camino y durante todo el viaje no dejó de mirarlo por el espejo retrovisor, pero no dijo nada. Julián fingió no darse cuenta. A la entrada del hospital se encontraban reunidos periodistas con cámaras. Alguien había filtrado la información de que la víctima estaba allí y ahora estaba al acecho esperando obtener imágenes exclusivas. Julián rodeó el edificio hasta el otro lado y entró por la entrada de servicio que recordaba de visitas anteriores. El vestíbulo estaba lleno de gente como de costumbre. Nadie le prestaba atención porque aquí cada uno tenía sus propios problemas y sus propios dolores. Julián subió al 3er piso y se detuvo frente a las puertas de la unidad de cuidados intensivos. No había guardias. Probablemente habían cambiado turnos después de la noche. Empujó la puerta y entró en un largo pasillo con habitaciones a ambos lados. El olor de la medicina y el desinfectante. El suave pitido de los monitores detrás de puertas cerradas. Julián camina lentamente, mirando dentro de cada habitación a través de las ventanas de cristal hasta que encontró la que estaba buscando. Maya yacía en la cama, todavía conectada a las máquinas. Pero algo había cambiado. Ella estaba consciente. Tenía los ojos abiertos y miraba hacia el techo mientras una enfermera revisaba las lecturas del monitor. Junto a la cama estaba sentado aquel hombre, su padre. Él le sostenía la mano y le decía algo en voz baja. Julián empujó la puerta y entró en la habitación. La reacción fue instantánea. Maya lo vio y se estremeció con todo su cuerpo. Sus ojos se abrieron de terror y los monitores comenzaron a pitar más rápido, registrando el aumento del ritmo cardíaco. La enfermera se giró y abrió la boca para gritar.
Elías se levantó de la silla y dio un paso adelante, interponiendo su cuerpo entre Julián y su hija. «Quédate donde estás». La voz era baja, pero había algo en ella que hizo que Julián se detuviera a mitad de paso. Levantó las manos en un gesto conciliador. «Solo quiero hablar tranquilamente sin ningún escándalo». «Solo habla». «Maya, ¿lo quieres aquí?» Ella negó con la cabeza y ese movimiento débil, casi imperceptible, golpeó a Julián más fuerte que cualquier puñetazo. Hace 3 años. Esta mujer lo miró con adoración. Hace 2 años. Ella todavía estaba tratando de justificarlo. Hace 1 año. Ella empezó a tenerle miedo. Y ahora, en sus ojos, solo había miedo y repulsión. «Llama a seguridad», le dijo Elías a la enfermera, y ella salió corriendo de la habitación. «Espera, espera. Por favor, dame 5 minutos. Solo 5 minutos». Elías no se movió de su lugar, permaneciendo de pie entre Julián y la cama de su hija. Un escudo viviente de hueso y músculo que no planeaba ceder. «Hablar. Tienes tiempo hasta que llegue seguridad». Julián tragó saliva. Las palabras que había ensayado en el camino de repente le parecieron estúpidas e inapropiadas, pero no había vuelta atrás. «Sé que todo se ve muy mal. Sé que tienes todo el derecho a odiarme, pero te pido que pienses en las consecuencias. Si este caso llega a juicio, todos sufriremos. No solo yo, no solo mi padre. Maya también lo hará. Su nombre quedará en el olvido por la prensa. Sus fotos estarán en todos los sitios web. Su historia será discutida por millones de desconocidos. ¿Es eso lo que quieres para tu hija? Su historia ya está siendo comentada gracias a ti y a tu vídeo. Esto se puede detener. Encontraré una manera de eliminar el vídeo de todas partes. Contrataré especialistas para limpiar Internet. Le daré el divorcio a Maya bajo cualquier condición. Le transferiré todas las propiedades que me quedan. Podrá empezar una nueva vida desde cero. Pero para eso, usted tiene que retractarse de sus declaraciones y pedir a los periodistas que detengan las publicaciones». Elías escuchaba en silencio y era imposible leer ninguna emoción en su rostro. Julián interpretó esto como una señal para continuar. «Tengo dinero, no tanto como antes, pero suficiente para transferir a tu cuenta, digamos $500,000 ahora mismo. No es un soborno. Es una compensación por todo lo que hice, por el dolor que le causé a tu hija. Entiendo que el dinero no puede arreglar el pasado, pero puede ayudar a construir el futuro. $500,000. 1 millón. Encontraré esa suma incluso si tengo que vender todo lo que tengo. ¿Y qué debo hacer para conseguir ese $1.000.000? Sencillamente, simplemente detengan todo esto. Dile a los investigadores que exageraste, que Maya se cayó sola, que el vídeo fue grabado como una broma, un juego estúpido, y la gente lo creerá. La gente siempre cree lo que quiere creer». Elías dio un paso adelante hacia Buen y Julián involuntariamente dio un paso atrás. Había menos de 3 pies de distancia entre ellos. ¿Sabes cuánto gano al año en mi turno en North Slope? Un poco más de 15.000. $1 millón es más de 60 años de mi trabajo. Mucho dinero para alguien como yo. Ahí puedes ver que es muy buen dinero. ¿Podrías decirme que no terminé 60 años de trabajo y crees que por ese dinero voy a traicionar a mi hija? ¿Que le voy a decir a los investigadores que ella se cayó sola cuando vi el vídeo donde la golpeaste? Cuando la vi en esa habitación llena de moretones y tubos. Julián cayó de rodillas, literalmente en medio de la habitación del hospital sobre el frío linóleo bajo la mirada del hombre al que había despreciado y considerado insignificante. Por favor, te lo ruego. Haré todo lo que me digas. Iré a terapia. Nunca más volveré a levantar una mano contra ella. Te informaré de cada paso que dé. Por favor, no me manden a prisión. Las lágrimas corrían por su rostro, y eran lágrimas reales, no fingidas. Por primera vez en su vida, lloraba de miedo por el futuro, que se le presentaba como un agujero negro. Prisión, vergüenza, la pérdida de todo lo que tenía y ninguna esperanza de volver a su vida anterior. Elías lo miró y en sus ojos había algo extraño. No es el triunfo del vencedor, ni la malicia. Algo así como cansancio y tristeza.
¿Sabes cuál es la parte más terrible de toda esta historia? Que aún ahora no entiendes lo que hiciste. Lloras no porque causaste dolor a mi hija. Lloras porque tienes miedo de las consecuencias para ti. Ni una sola vez te has disculpado con ella. Ni una sola vez le has preguntado cómo se siente. Incluso ahora, mientras estás de rodillas, solo piensas en ti mismo. No es así. Amo a Maya a mi manera. Pero la amo a tu manera. Exactamente. En tu camino significa golpearla cuando te irrita. Humillarla cuando quieres sentirte poderoso. Encerrarla en la casa para que no se atreva a quejarse. Eso no es amor, Julián. Eso es una enfermedad. Y sinceramente espero que en la cárcel te obliguen a recibir tratamiento. La puerta de la habitación se abrió de golpe y entraron los guardias de seguridad seguidos de 2 policías. Levantaron a Julián del suelo, le pusieron las manos tras la espalda y lo esposaron. Julian Sterling está bajo arresto por sospecha de violar los términos de la orden de restricción e intentar intimidar a un testigo. Tienes derecho a permanecer en silencio. Todo lo que usted diga podrá y será utilizado en su contra en un tribunal de justicia. Lo condujeron hacia la salida. En la puerta, se giró. Maya lo miraba desde la cama y en sus ojos no había miedo ni odio, solo vacío. El vacío de una persona que ya no siente nada hacia su torturador. Maya. Maya. Perdóname. Por favor, perdóname. Se giró hacia la pared y cerró los ojos, y ese silencio fue más terrible que cualquier palabra. Se llevaron a Julián. Elías se quedó de pie por un momento, mirando fijamente la puerta cerrada. Luego regresó a la silla junto a la cama de su hija. Papá. Sí, Maya. ¿Realmente irá a la cárcel? La verdad es que probablemente no por mucho tiempo. Los ricos saben cómo escapar, pero su vida nunca volverá a ser la misma. Su nombre se convirtió en sinónimo de todo esto. Lo reconocerán en la calle y lo señalarán. No lo contratarán para ningún trabajo decente. No lo aceptarán en ningún círculo respetable. Eso es peor que la cárcel, créeme. Y su padre responderá por sus propios crímenes. Salió tanto que es suficiente para muchos años de prisión, sobornos ilegales, evasión de impuestos y sobornos a funcionarios. Todo su imperio se construyó sobre dinero sucio. Y ahora todo el mundo lo sabe. Maya permaneció en silencio, procesando lo que había escuchado. Luego giró la cabeza y miró a su padre. Papá, ¿estás realmente enfermo? ¿Qué dices del cáncer? Él no mintió. No tenía sentido. Es cierto. Me diagnosticaron hace 2 semanas. Metástasis en estadio 4. Los médicos dicen 2 o 3 meses. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y ella intentó sentarse en la cama, pero no pudo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no llamaste? ¿Y hubieras respondido 3 años sin contestar mis llamadas? Durante 3 años fui un extraño para ti. No quise imponerme. Lo lamento. Perdóname, papá. Yo era un tonto. Pensé que Julián era la felicidad, que la riqueza era la felicidad. Y resultó que la felicidad es cuando te aman así, sin condiciones. Como me amabas. Se inclinó y la abrazó con cuidado, tratando de no tocar los cables y los tubos. Siempre te amé, Maya. Incluso cuando no querías saber de mí. Incluso cuando dijiste esas terribles palabras sobre tu madre. Te amé y te amaré hasta mi último aliento. Se quedaron así durante mucho tiempo. Padre e hija finalmente se encontraron después de tantos años de separación. Fuera de la ventana de la habitación, el sol brillaba, indiferente a las tragedias y triunfos humanos. En algún lugar de la ciudad, Julián estaba siendo llevado al centro de detención. En algún lugar estaban interrogando a su padre. En algún lugar los periodistas estaban escribiendo nuevos artículos sobre el escándalo del siglo. Pero aquí, en la pequeña sala de cuidados intensivos, había silencio y calma por primera vez en muchos años. Papá. Sí. Llévame a casa, por favor. Cuando los médicos lo permitan, llévenme de nuevo al sur. Quiero volver a ver las marismas de la sabana. Quiero ver las luciérnagas. Él sonrió.
Y fue la primera sonrisa genuina en muchos días. Te llevaré. Prometo. El mes transcurrió como un largo día lleno de acontecimientos. Maya fue trasladada de cuidados intensivos una semana después de que Julián fuera llevado al centro de detención. Luego vino una habitación normal, largas horas de recuperación, interminables visitas al médico y procedimientos que la agotaban como si estuviera descargando vagones de carga. Pero a su lado siempre estuvo su padre. Llegaba todas las mañanas y salía solo al anochecer, cuando las enfermeras prácticamente lo echaban al suelo. Elías alquiló una pequeña habitación en un hostal cerca del hospital porque no tenía dinero para un hotel decente. Marcus, aquel hombre de Savannah, transfirió una suma que dejó a Elías con los ojos abiertos de asombro, pero solo tomó una pequeña parte, justo lo necesario para alojamiento y comida. El resto pidió que se lo guardaran a Maya para el futuro, cuando ella pudiera recuperarse y comenzar una nueva vida. Las noticias sobre la familia Sterling continuaron resonando en todo el país. Silas Sterling fue arrestado oficialmente y acusado de varios delitos, incluida evasión fiscal a gran escala y soborno a funcionarios públicos. Sus abogados intentaron conseguir el arresto domiciliario alegando la edad y la salud del acusado, pero el tribunal lo rechazó. Había demasiada evidencia. El escándalo había sido demasiado fuerte. La opinión pública siguió el proceso con demasiada atención. Julián fue acusado de palizas sistemáticas y lesiones graves. Ese vídeo que había grabado mientras se reía y se burlaba de su esposa se convirtió en la principal pieza de prueba para la acusación. Lo demostraron ante el tribunal. Lo mostraron en las noticias. Lo discutieron en todos los programas de entrevistas. El rostro de Julian Sterling se había convertido en un símbolo de la violencia doméstica, una ilustración gráfica de lo que sucede tras las puertas cerradas de los hogares ricos. Maya se negó a dar entrevistas o comparecer personalmente en las audiencias judiciales. Su testimonio fue grabado en vídeo en el hospital en presencia de un abogado y un psicólogo. Y eso fue suficiente. Hablaba en voz baja, deteniéndose a veces para contener las lágrimas que la inundaban, pero lo contó todo. El primer golpe que ocurrió 3 meses después de la boda, las disculpas y promesas que nunca se cumplieron. El miedo que se convirtió en su compañero constante. El sentimiento de desesperanza cuando entiendes que nadie te va a ayudar porque tu amante torturado tiene demasiado dinero y conexiones. Elías se sentó a su lado mientras grababan su declaración y le tomó la mano. No lloró, aunque por dentro todo se retorcía de dolor por su hija. Él simplemente estaba allí como debía haber estado todos esos años. Pero no fue porque ella misma lo había alejado, porque él se lo permitió, porque la vida resultó así y no de otra. Cuando finalmente le dieron de alta a Maya del hospital, se fueron ese mismo día. Elías compró 2 billetes de avión a Savannah y Maya no dijo ni una palabra en contra. Ella simplemente asintió cuando le preguntó si estaba lista. Juntó sus pocas pertenencias en una pequeña maleta y salió de la habitación sin mirar atrás. Atlanta, que una vez le pareció la ciudad de sus sueños, ahora solo le provocaba el deseo de huir lo más lejos posible y no regresar jamás. En el aeropuerto la reconocieron. Una mujer se acercó a Maya y le dijo que admiraba su valentía, que era valiente por haber escapado de esa pesadilla. Maya le dio las gracias y pasó rápidamente hacia la puerta de embarque, escondiendo su rostro tras unas gafas oscuras. Elías caminaba a su lado, dispuesto en cualquier momento a protegerla de miradas y preguntas extrañas. El avión despegó hacia el cielo gris de la ciudad, y Maya finalmente se permitió relajarse. Ella miró por la ventana la ciudad que se alejaba abajo y pensó en lo extraña que es la vida. Hace apenas un mes, se encontraba en cuidados intensivos sin saber si sobreviviría. Hace apenas un mes, su padre era para ella un extraño, a quien despreciaba y culpaba de todas sus desgracias. Y ahora ella estaba volando con él hacia el sur, a un lugar que una vez llamó el medio de la nada. Y ese lugar le parecía el único rincón seguro del mundo. Papá. Sí, Maya. Cuéntame sobre tu casa. ¿Cómo es? Elías sonrió y comenzó a contarle sobre las interminables marismas que se vuelven doradas con el sol poniente. Sobre el río que serpentea a través del musgo español como una cinta plateada. Sobre el pequeño pueblo donde todos se conocen y nadie cierra sus puertas con llave.
Sobre el silencio tan profundo y pleno que al principio parece ensordecedor y luego se convierte en el sonido más bello del mundo. Maya escuchó y por primera vez en muchos años sintió algo parecido a la paz. La felicidad aún estaba lejos, pero la paz. La sensación de que lo peor había quedado atrás y que por delante nos esperaba algo nuevo. Quizás desconocido, pero ya no tan aterrador como lo sentía. Aterrizaron en Savannah a última hora de la tarde, cuando el sol ya se había puesto y el cielo estaba teñido de un naranja intenso. Desde el aeropuerto hasta el pequeño pueblo donde vivía Elías había otras 2 horas de viaje y había quedado con un viejo amigo para que lo recogiera. El amigo se llamaba Otis. Había trabajado con Elías en los muelles y vivía en la casa de al lado. Un hombre grande, barbudo y de ojos amables. Abrazó a Elías como a un hermano y estrechó la mano de Mia con cuidado como si tuviera miedo de romperla. «He oído hablar de ti, muchacha». Todo el pueblo siguió la noticia. Todos estábamos preocupados. Mia se sintió avergonzada y no supo qué responder. Ella no estaba acostumbrada a esa preocupación tan simple e incalculable. En los círculos urbanos en los que se movía durante los últimos años, la gente expresaba su simpatía con frases educadas tras las que no se escondía nada más que curiosidad y ganas de chismorrear. Y este extraño la miró como si fuera su propia hija, y sus palabras eran absolutamente sinceras. El viaje hasta el pueblo tomó incluso más de 2 horas porque la carretera estaba inundada en algunos tramos y tuvieron que ir despacio. Mia se quedó dormida en el asiento trasero, cubierta con una manta cálida que Otis había traído prudentemente. Elías se sentó adelante y miró el camino familiar, las interminables llanuras verdes, las luces lejanas de los pequeños pueblos. Estaba en casa y, por primera vez en muchos años, estaba en casa y no estaba solo. Su casa resultó ser un pequeño edificio de madera con techo inclinado y un porche con vista al agua. Por dentro estaba limpio pero modesto. Cocina, salón y 2 dormitorios. Otis había encendido el aire acondicionado de antemano y la casa estaba fresca y acogedora. Maya miró a su alrededor, acostumbrándose al nuevo lugar, y de repente notó una fotografía en la pared. Ella misma, pequeña, de unos 5 años, en los brazos sonrientes de su padre. Junto a ellos estaba mamá, joven y hermosa, riéndose a la cámara. ¿Lo conservaste? Guardé todas las fotografías. Siempre estuvieron conmigo, incluso cuando no quería saber de mí. Maya se acercó a la pared y miró la foto durante un largo rato. Casi no recordaba a su madre así, viva y alegre. En su memoria, solo había una mujer pálida en una cama de hospital que se debilitaba cada día más, y papá, que siempre estaba trabajando y a quien ella culpaba por no poder salvar a mamá. Perdóname, papi, por todo. Por esas palabras sobre mamá. Yo era un niño. No entendí. Eras un niño que sufría. Los niños dicen cosas terribles cuando sufren. Es normal. Te perdoné hace mucho tiempo. Se abrazaron en medio de la pequeña sala y Maya lloraba mientras Elías le acariciaba la cabeza y le susurraba algo tranquilizador como lo hacía cuando ella era muy pequeña y se despertaba de pesadillas. Los primeros días en el sur fueron difíciles. Maya se acostumbró al silencio, a la ausencia del bullicio de la ciudad, al ritmo lento de vida que aquí parecía el único posible. Dormía mucho, comía mucho, caminaba mucho por los alrededores, respirando el aire limpio y húmedo. Poco a poco, los moretones en su cuerpo fueron desapareciendo. El dolor en sus costillas disminuyó y las pesadillas que la acosaban todas las noches comenzaron a ocurrir cada vez con menos frecuencia. Elías estaba cerca, pero no presionó. Él no intentó forzar las cosas. Él cocinaba, le contaba historias sobre los lugareños y sus excentricidades, y le mostraba sus lugares favoritos junto al río. Una noche, la despertó a medianoche y la condujo al porche, echándole un grueso chal sobre los hombros. Mirar. Maya miró al cielo y se quedó congelada. Los relámpagos iluminaban el horizonte mientras miles de luciérnagas bailaban sobre el agua en la oscuridad. Los había visto en fotos y películas, pero la realidad era 1000 veces más hermosa. Fue tan hermoso que la dejó sin aliento. Esto es lo que quería mostraros hace muchos años. Pero tú no querías venir. Yo era un tonto.
Pensé que la felicidad estaba en las grandes ciudades y en las cosas caras. Y resulta que está aquí, en el silencio, en la belleza, en tener a alguien a tu lado que te ama de verdad. Se quedaron en el porche mirando las luciérnagas. Padre e hija finalmente encontrados. Y ese momento valió todos los años perdidos, todas las lágrimas y resentimientos, toda la pesadilla vivida. 2 semanas después de llegar, Maya encontró en el baño una prueba de embarazo que había comprado en Atlanta y olvidado en su bolso. Pasó mucho tiempo mirando la caja sin atreverse a abrirla. Lo sospechaba desde hacía varios días, pero tenía miedo de saber la verdad. Tenía miedo de lo que significaría esa verdad. La prueba mostró 2 líneas. Ella se sentó en el borde de la bañera y miró ese pequeño objeto de plástico que lo cambiaba todo. Un bebé. Su bebé. El bebé del hombre que la golpeó durante 8 meses y casi la mata. ¿Y qué hacer ahora con ese conocimiento? Elías la encontró 1 hora después. Ella todavía estaba sentada en el baño con la prueba en sus manos y la mirada perdida fija en la pared. Maya, ¿qué pasó? Ella le entregó la prueba en silencio. Él miró las 2 líneas y en su rostro apareció una expresión que ella no pudo descifrar. Esto es suyo. Sí. Una larga pausa. Elías se sentó a su lado en el borde de la bañera y tomó su mano. ¿Y qué quieres hacer? No sé. No lo sé, papá. No puedo pensar en este bebé sin recordarlo, lo que me hizo. Pero al mismo tiempo, también es mi bebé. Mi sangre, parte de mí. No tienes que tomar una decisión ahora mismo. Tienes tiempo para pensarlo. ¿Y tú en mi lugar qué harías? Elías guardó silencio, ordenando sus pensamientos. No puedo responder esa pregunta. Es tu cuerpo y tu vida. Cualquier decisión que tomes será la correcta porque será tu decisión. Estaré a tu lado pase lo que pase. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo estarás a mi lado? El médico dijo 2 o 3 meses. Ya ha pasado casi 1 mes. Elías sonrió con esa sonrisa especial que había aparecido en él en la última semana. La sonrisa de un hombre que ha aceptado su destino y ya no le tiene miedo. Los médicos dicen muchas cosas, pero no lo saben todo. No saben que ahora tengo una razón para vivir. Que me levante cada mañana y te vea y eso me dé fuerzas para un día más. Tal vez viva 2 meses, tal vez 6, tal vez 1 año. Nadie lo sabe con seguridad. Pero el tiempo que me queda lo pasaré contigo. Maya lo abrazó y lloró. Pero ya no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio. Lágrimas de una persona que finalmente entendió que no estaba sola. Pasó otra semana. Maya pensó mucho, caminó mucho por los pantanos, habló mucho con su padre sobre el pasado y el futuro. Y una mañana se despertó con la sensación de que la decisión había llegado sola desde lo más profundo de su alma. Salió al porche donde Elías estaba tomando café y mirando la interminable llanura verde. Papá, ya lo he decidido. ¿Y qué decidiste? Voy a tener el bebé. No es su culpa tener ese padre. Es mi hijo. Y me van a encantar. Y haré todo lo posible para que nunca sean como Julián. Los criaré de manera diferente. Elías dejó su taza y miró a su hija. Había lágrimas en sus ojos, pero estaba sonriendo. Eres fuerte, Maya. Más fuerte de lo que pensaba. Más fuerte de lo que tú mismo pensabas. Es porque estás a mi lado. Porque ya no estoy solo. Él se levantó y la abrazó. Se quedaron en el porche abrazados, mirando el cielo del sur que comenzaba a iluminarse en el este. Un nuevo día, una nueva vida, una nueva esperanza. Ellisvan vivió otros 14 meses, mucho más de lo que los médicos habían predicho. Vio cómo la barriga de su hija se iba engrosando con cada mes que pasaba. Él le sostuvo la mano cuando ella dio a luz en el pequeño hospital regional. Fue el primero en sostener en brazos a su nieto, un bebé diminuto, de ojos oscuros y barbilla prominente. Le pusieron el nombre de Elías en honor a su abuelo. El anciano Elías logró enseñarle sus primeras palabras, logró mecerlo sobre sus rodillas, logró contarle las historias que una vez le contó a Maya. Y entonces, una tranquila noche de invierno, cuando afuera caía una suave llovizna y unos relámpagos iluminaban el horizonte,
cerró los ojos y no los volvió a abrir. Maya lo encontró por la mañana acostado pacíficamente en la cama con una sonrisa en los labios. Ella no gritó ni lloró. Ella simplemente se sentó a su lado, tomó su mano y permaneció así por un largo tiempo, despidiéndose del hombre que le había dado una segunda vida, que le había demostrado que el amor es más fuerte que el dinero, más fuerte que el miedo, más fuerte incluso que la muerte. Lo enterraron en el pequeño cementerio que hay detrás del pueblo desde donde se podían ver las interminables marismas. En la lápida escribieron simplemente, Elías vanidoso, padre, abuelo, un hombre que hizo lo correcto. Y Maya se quedó a vivir en aquella casita con el porche con vistas al agua. Crió a su hijo y trabajó a distancia como diseñadora, tal como había soñado en su juventud. A veces, por la noche, salía al porche y observaba las luciérnagas sobre el agua. Y le pareció que su padre, allá arriba, también estaba mirando esas luces mágicas. Julian Sterling recibió 4 años de prisión. Su padre 8 años en una penitenciaría federal. Su imperio se derrumbó. Su nombre se convirtió en sinónimo de lo peor. Su historia entró en los libros como ejemplo de que el dinero no da derecho a la violencia ni a la impunidad. Y el pequeño Elías creció como un niño sano y feliz, sabiendo que su abuelo había sido un héroe. Que había volado para rescatar a mamá cuando ella estaba en problemas. Que había hecho una sola llamada que lo cambió todo. Y cuando Elías creciera, él también haría lo correcto porque así había sido criado. Porque el amor se transmite de generación en generación. Porque una sola persona puede cambiar el mundo si tiene el coraje de intentarlo. Me alegro mucho de que estés aquí y de poder compartir mi historia contigo. Si te gustó, demuéstramelo dándole like al vídeo y suscribiéndote a mi canal. Veamos cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo y qué hora es. Tengo muchísima curiosidad por saber desde dónde nos están sintonizando todas ustedes. Gente maravillosa. Si quieres apoyarme un poquito más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto nuevas historias de vida contigo todos los días. Y ahora 2 de mis historias más populares aparecerán en la pantalla para que puedas elegir qué ver.